Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de salud, dinero y amor para este mes de noviembre. Virgo, vamos a comenzar primero con una canalización con la bola de cristal para ver qué mensajes hay para ti. Así que relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Y dice, abre tu mente, abre tu corazón. Hay muchos mensajes para ti en este mes de noviembre, así que sé perceptivo. Las coincidencias no existen. Cuando veas una coincidencia, somos nosotros, somos tus guías, queriéndote decir, aquí estoy, te cuido y te escucho. Desafortunadamente, hay cosas que tienes que aprender y muchas veces tus decisiones te llevan movido por tus miedos a ciertas cosas que pues al final del día vas a tener que aprender. Pero nosotros queremos lo mejor para ti. Nunca dudes de eso. No estás solo, no estás sola. Estamos contigo y aún en los momentos más oscuros, siempre estamos dispuestos a guiarte. Siempre estamos acompañándote. Y bueno, ahí está tu canalización, Virgo. Vamos a comenzar. Primero vamos a ver tus energías en la salud. Abajo del mazo tenemos la energía de la estrella. Mira, hay esperanza, ¿ok? Hay esperanza. Para algunos de ustedes veo que van a trabajar mucho consigo mismo, mucho con sus adentros, como ya les estaban diciendo en la canalización. Veo que sueltan situaciones o se alejan de situaciones. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con algún tipo de dependencia, ya sea sustancia, hábito, etcétera. Y este noviembre es un mes muy bueno para alejarse de esas cosas, de esas dependencias, de esas, ¿cómo decir?, hábitos o de esas personas. Y también va a ser un muy buen mes para que trabajen con ustedes mismos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver. Otra vez te sale Virgo. Mira, físicamente estás en tu energía, estás en tus adentros, vas a estar muy meditativo, muy meditativa, muy en introspección. Hay cosas que ya quieres dejar o hay cosas que dices, ya no quiero esto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me llena? ¿Por qué lo hago? Veo que hablas con alguien o tal vez ya no quieres hablar con alguien o recibes noticias o ya no quieres hablar. Corta, no, yo creo que cortas de tajo con alguna situación. Algunos de ustedes podrían estar recibiendo algún tipo de terapia, ayuda o están escuchando tal vez podcast o viendo algún video, etcétera. Cosas que les están ayudando. Puede ser un psicólogo, algunas pláticas, yo no sé, pero veo que buscan ayuda o buscan información de algo que ya no quieren en su vida y quieren cortar. Y bueno, se vienen cambios para ustedes. En la salud emocional tenemos la energía del emperador. Puede ser que haya algo de estrés este noviembre. Un poco de estrés. Sí, estrés. Tenemos la energía del tenebroso por acá. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con un, ya sea con un Capricornio, con un Aries. Para otros de ustedes, pues
de alguna manera puede ser que estén trabajando con sus apegos, o con algunas cuestiones familiares. Esto puede ser ya sea que a alguna persona que a ti te importa, puede ser que se enferme o tú te enfermes y te van a apoyar para otros de ustedes. Aquí hay una situación en la cual pues es difícil porque pues te estresa, ¿ok? Es una situación o una persona, pero veo que tú vas a trabajar, tú trabajas con esta persona o trabajas estas situaciones con esta persona, ¿ok? Y bueno, o contigo mismo también puede ser. En la salud espiritual tenemos el rey de espadas, entonces veo que vas a estar como trabajando mucho, centrándote en no perder tu paz, en estar tranquilo, pase lo que pase, se caiga lo que se caiga. Tú quieres estar bien, quieres estar tranquilo. Ahora veo que vas a estar como más observando, aprendiendo, o ahora aprendes, o ahora miras todo desde otra perspectiva. Veo que abrazas tu paz y en la medida en la que tú abrazas tu paz, las cosas te empiezan a ir mejor. Entonces vas a trabajar mucho con tu paz. O será un buen mes para que tú encuentres paz, paz interior, paz mental, paz espiritual. Y bueno, así están tus energías en cuanto a la salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros. Mira, tenemos esperanza, ¿ok? Hay esperanza para algunos de ustedes. Puede ser que inicien con un nuevo proyecto o hay esperanza de que pases el examen o hay algún tipo de idea de emprendimiento, etcétera. Pero de que hay esperanza, hay esperanza. Veo también que tienes muchas cosas que hacer o que has estado postergando, pero veo que con amor, haciendo las cosas con agrado, te va a ser más llevadera esta situación. ¿Ok? Bueno, veo que vas saliendo de una torre. ¿Ok? Entonces las cosas se van a ir solucionando o van a ir llegando o te vas a ir aplicando. Mira, tienes que ser paciente, no solamente es accionar, sino ser paciente. Vas a ser paciente, sobre todo con la familia o con una conexión. Las cosas irán a... Aquí se van a ir resolviendo poco a poquito. Para otros de ustedes es posible que lleguen a un acuerdo, pero esto va a ser lento. Tienes el sol, entonces vas a estar brillando. Las cosas empiezan a marchar bien. Definitivamente empiezan a marchar bien o empiezan a moverse, ¿no? Algo que estaba ahí atorado, puede ser algún trámite, etcétera, o con el papá, la mamá de tus hijos, etcétera, las cosas empiezan a ir fluyendo o empiezan a llegar a acuerdos. Mira, veo que necesitas ser muy amable, muy amable. Para algunos de ustedes es posible, sí, es posible que se dé algún tipo de emprendimiento, ¿ok? O es momento de sembrar, de llegar a acuerdos. Para otros de ustedes puede ser que consigan algún tipo de socio. Tenemos la energía del loco, entonces para algunos de ustedes fuerte emprendimientos o están disfrutando de las cosas, la energía, esa torre pasó, ya pasó y ustedes se sienten bien. Empieza una nueva etapa en sus vidas. Para algunos de ustedes deben tener cuidado porque podrían estar tomando decisiones, ¿cómo decir? Decisiones un poco arriesgadas. Quieres arreglar las cosas, tú quieres llegar a acuerdos, veo que te das cuenta de lo importante que es, pues, ser amable, llevarte bien, ya sea con los clientes, con tus jefes o con los compañeros de trabajo.
yo te veo con muy, muy buena energía. En el futuro te veo que estás aprendiendo, te veo muy centrada, muy centrado, usando esa inteligencia y las cosas van a fluir bien, las cosas se van a dar o puede ser que se incrementen los ahorros o las oportunidades o haya ventas en este noviembre. Y tenemos la luna, entonces aquí con la luna lo que veo es que también vas a estar muy perceptivo, muy intuitiva, muy intuitivo. O también puede ser que para algunos de ustedes estén muy centrados en hacer dineros, pero quizás descuidando algunas otras cosas, también puede ser. O tal vez alguien sienta que tú cuando te va bien cambias. Entonces, ojo ahí. Vamos finalmente a ver en el amor qué hay para ti. Bueno, tenemos esperanza. Entonces hay esperanza de que se dé algo que tú has estado esperando, ¿ok? Aquí con los enamorados. Para algunos de ustedes podrían estar liando con Géminis en específico, fuerte energía de aire, Libra, Géminis, Acuario. Para otros alguien de tierra, otro Virgo, Tauro o Capricornio. Pero en general yo veo que hay esperanza, pero debes mantenerte tranquilo, tranquila, no verte desesperado, no verte desesperada. Para otros de ustedes, pues las cosas van fluyendo bien, la relación empieza a madurar y también pues empiezan a disfrutar empiezan a conectar más de una forma más profunda. Para otros de ustedes va a ser su energía íntima, va a estar a todo lo que da. ¿Ok? Mira, te veo opciones, Virgo, o que vas a tomar ciertas decisiones. Tenemos la luna, podría estar lidiando con algún cáncer. Mira, sale tu lado coqueto, si quieres. Tienes la luna y tienes el sol. Entonces, para algunos de ustedes es posible que este noviembre se dé algún tipo de unión importante. Conozcas a alguien que es muy importante en tu vida, haya una conjunción, haya porque mira, la luna y el sol ¿qué hacen? Hacen un eclipse, ¿no? Entonces, algo va a suceder en este noviembre muy importante en tu vida amorosa. Solo que tienes que, pues ahora sí que pedir al universo, pedirle a Dios que te ayude a tomar buenas decisiones. Para otros de ustedes lo que veo es que en este noviembre tanto puede salir tu parte, tu parte, no sé si decir negativa, sino no tu mejor, no tu parte más amable, por decirlo así, pero también vas a estar brillando mucho, entonces vas a estar como en este noviembre jugando unos días todo bien y otros días de repente pues se van a sacar de onda contigo, Virgo, ¿ok? Van a pensar que estás jugando. Para algunos de ustedes veo que llega, alguien les está coqueteando o ustedes le están coqueteando a una persona. Y para otros, como ya dije, va a haber algo muy importante en este noviembre. Ya sea que tengas o no una conexión, lo que yo veo es que ahora sí que el universo se alinea para que a ti te vaya bien o algo se dé para tu aprendizaje en la conexión amorosa o en las situaciones amorosas. Mira, veo que la persona de tu interés tiene muchos pretendientes o cree que tú los tienes. No sé, pueden ser pretendientes, admiradoras, etcétera. Pero pues no, esta persona no es fácil, ¿ok? O se le hace complicado, no es una persona que le guste o que pida o que pues simplemente se le dan. Yo veo que vas a estar hablando en comunicación con alguien. Para las personas,
Miren, veo que algunos de ustedes puede ser que quieran hablar con una persona y algo pasa que les pone triste. Yo no sé si ustedes dicen, ay, es que no me va a hacer caso o se me hace que está saliendo con otras personas, es que le ponen atención a otras personas, pero para esta persona no, mira, ni le gusta que le estén asediando, ni tampoco le gusta que le estés diciendo a esa persona así como que, oye, es que fulanito o sultanita, yo veo que es muy cariñoso, cariñosa. No, no te metas en esos problemas porque solamente te vas a poner triste tú, ¿ok? Y la otra persona se va a desesperar. Entonces, eso es para algo. Si no te resuena, reversa la historia. Para otros de ustedes, para los que ya tienen una conexión, esta persona no tiene ojos más que para ti. ¿Ok? Entonces, no estés jeringando con cosas raras, porque no quiere más que estar contigo. Para los que no tienen una conexión, no te preocupes. Por ahora esta persona no quiere, o sea, vaya, no es como que te la vayan a ganar. Por lo menos no por ahorita. Entonces deja de angustiarte porque tu tristeza te va a hacer, o tu miedo a perder, te va a hacer decir cosas. ¿Ok? Vamos a ver referente a tu ex. Bueno, para algunos de ustedes su ex, pues no ha trascendido mucho. ¿Ok? Si te dice que ha cambiado, no. Sobre todo si te dice que ahora sí le va a echar ganas o así. No, esta persona está muy deprimida. Para otros de ustedes, su ex está buscando la oportunidad de vengarse. Si no de vengarse, así como que esta persona quiere que tú pienses que como, como él o como ella no hay nadie, ¿no? Y quiere que si le hiciste sufrir, que de alguna manera te des cuenta de lo que hiciste. Para otros de ustedes tenemos el sol, entonces puede ser que algún Leo esté. Mira, esta persona, de alguna manera, su sufrimiento es, ¿cómo decir? Es noble, es verdadero, no es como o sea, esta persona quiere que tú te des cuenta de lo mucho que hizo por ti, Virgo, o de lo mucho que vale, de lo mucho que entregó, de lo mucho que así, pero no está así como que, ay, se va a dar cuenta de lo que perdió y de forma vengativa, no, ¿ok? Hay nobleza aquí. Dentro de todo, hay nobleza. En el futuro lo que veo es un posible embarazo para algunos de ustedes, para otros yo veo que algo se va a dar en el futuro no muy lejano con alguien. Esta persona puede ser una persona de pocas palabras o para algunos de ustedes viene alguien de pocas palabras, pero más acciones, ¿ok? Pocas palabras y más acciones, es lo que veo. Y bueno, finalmente el consejo para ti es espera, aprende a esperar, no seas desesperado, Virgo. Aprende a esperar lo que más deseas, lo que más sueñas, lleva su tiempo, ¿ok? Aprende a esperar. Mira, a veces hay ciertas cosas, hay ciertas tormentas que te van a ayudar a mover las cosas. Yo no sé cómo esté ahorita tu situación,
sentimental, porque esto es general, no es para todos. Pero aquí lo que dice es que espera que pase esta torre. Todo la energía va a cambiar, pero debes ser paciente. ¿Ok, Virgo? Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar una tarjeta para ti, Virgo. Escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la número 1, tu mensaje es acción. Tú acciona y ya. No te preocupes. Más acción y menos preocupación, Virgo. Si escogiste la número 2, enfócate en lo que verdaderamente importa y no pierdas el tiempo en dramas. Enfócate en lo que verdaderamente importa y no pierdas el tiempo en dramas. Y si escogiste la número 3, dice, el tiempo se te está acabando. Así que deja de desperdiciarlo en, en cosas que no suman, Virgo. Finalmente vamos a sacar una tarjeta del oráculo de los mensajes del universo. Y dice, aferrarse al pasado impide vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Comprométete a estar aquí y ahora. Perdónate por lo que creas que has hecho mal. Te mereces paz interior, déjate llevar. Lo voy a volver a repetir. Aferrarse al pasado impide vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Comprométete a estar aquí y ahora. Perdónate por lo que creas que has hecho mal. Te mereces paz interior, déjate llevar. Y bueno, Virgo, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Virgo. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.